Aquel día, en la inauguración de la casa de mi hermana, todos vimos cómo bailaba delante de su amante con ropa ligera, besándole el cuello. Mi vida ya nunca va a ser la misma. La he destruido por completo. Siempre notaba que Lena se ausentaba los martes y jueves por la tarde, diciendo que iba a reuniones de trabajo extras para un proyecto nuevo en su empresa. Decía que eran sesiones de equipo para preparar presentaciones importantes. Un día, la llevé en el coche porque había tráfico, y ella insistió: «No hace falta, un compañero me recoge». Llegué a la oficina una hora después, para ver si necesitaba algo. El edificio estaba vacío, con un aviso de que las reuniones se habían cancelado por reformas en la sala. Cuando volvió a casa con el maletín intacto y el mismo informe que había dejado en la mesa por la mañana, me fijé. No había ni una nota nueva. Todo seguía igual. Mi esposa aseguraba que los viernes iba a clases de yoga avanzado en un centro del barrio vecino, para desconectar del estrés laboral y mantener el equilibrio. Yo pensaba que era bueno para ella, con su carrera en ascenso. Pero este año, el centro cerró por cambio de dueño hace 4 meses. Lo supe porque llamé para inscribirme yo también. Un día, revisé el GPS del coche familiar por curiosidad, ya que compartimos la app. Mostraba paradas en un hotel boutique a 30 minutos de casa. Entrada sobre las 18:00. Salida a las 22:00. Todos los viernes de los últimos 2 meses. Cuando entró contando que el yoga me deja como nueva, solo la observé y pensé: en ese hotel no hay esterillas. Ella explicaba sus salidas los fines de semana con visitas a mi prima para ayudarla con los niños. Decía que pasaba el día entero allí, cocinando y jugando. Incluso me mandaba fotos de los pequeños para confirmar. Pero un día, la prima me llamó para preguntar por Lena, porque no la veía desde Navidad. Fui a verificar el calendario compartido en su teléfono, que olvidó bloquear. Había entradas borradas, pero el historial mostraba búsquedas como hoteles románticos cerca de la ciudad y reservas canceladas. La fecha coincidía con el sábado pasado, cuando me dijo que los niños estaban resfriados y no podía ir. Todos los sábados por la mañana se iba al gimnasio para una sesión personalizada con el entrenador. Afirmaba que era para tonificar y ganar energía para la semana. Yo la animaba, pensando en su salud. Pero el gimnasio cambió de horario y ya no abre sábados. Lo vi en su web. Un día, al lavar su ropa deportiva, encontré un recibo de cafetería en el bolsillo. 2 cafés y postres, con una nota manuscrita para mi musa. El lugar era un café íntimo en el centro, a la hora exacta de su entrenamiento. Cuando volvió y empezó a guardar la bolsa, le pregunté calmadamente: «¿Y el sudor del gimnasio dónde está?». Vi cómo evitó mi mirada. Durante sus sesiones de estudio nocturnas para el examen de ascenso, la cámara de seguridad de casa la capturó saliendo a medianoche y regresando al amanecer con el pelo revuelto y la misma ropa, mientras sus libros de estudio permanecían intactos en la mesa de la cocina toda la noche. Al principio, lo ignoré, diciéndome que era el estrés del trabajo, que necesitaba aire fresco. Pero esas salidas se repetían, y los libros nunca se movían. Un día, revisé la grabación más de cerca. Salía en tacones, no en zapatillas, y el coche iba directo a la zona de oficinas donde trabaja Marcus, mi socio. Pensé: es solo coincidencia, hemos construido tanto juntos. Pero el nudo en el estómago crecía. Al inicio, todo parecía normal. Lena y yo nos casamos hace 8 años, después de conocernos en una conferencia de negocios. Ella es ambiciosa, siempre empujando su carrera en marketing, y yo en finanzas con mi empresa. Marcus entró en escena como socio hace 5 años. Un tipo exitoso, con tratos que nos llevaron a ganancias grandes. Confiaba en él como en un hermano. Compartíamos estrategias, cenas de negocios. Lena lo conocía de esas reuniones, y siempre decía que era un gran apoyo para ti. Pero últimamente, sus ausencias coincidían con los viajes de Marcus. Me decía a mí mismo: es paranoia.
Ella está enfocada en su promoción. Sin embargo, las excusas se acumulaban. Una noche, después de otra sesión de estudio, encontré su teléfono cargando. Tenía un mensaje sin leer de un número no guardado. Esta noche fue inolvidable, repitamos pronto. Lo borró rápido cuando se dio cuenta, pero ya lo había visto. Me senté en la cocina, mirando la pared, y pensé, esto no puede ser real. La irritación crecía, pero la contuve, inventando razones. Está bajo presión, es solo un malentendido. Me convencí de que era nada, pero el silencio en casa se hacía pesado. Cada vez que entraba, su sonrisa parecía forzada. Los días pasaban, y notaba más detalles. Sus perfumes nuevos, que decía eran muestras del trabajo. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Marcus, en las reuniones, actuaba normal, pero sus bromas sobre mantener el fuego en casa ahora sonaban diferentes. Me decía, somos un equipo, Elías, no hay secretos. Pero el secreto estaba ahí, latiendo. La confusión me carcomía, pero mantenía la calma exterior. No quería creerlo, no de ella, no de él. Entonces, una mañana, recibí un correo anónimo en el trabajo. Una foto borrosa de Lena y Marcus en un restaurante, riendo cerca. Lo descarté como error, pero verifiqué la fecha. Coincidía con un viaje de negocios de ella. El shock me golpeó, pero lo guardé. Me repetía, pruebas, necesito pruebas. La duda se convertía en furia contenida, pero aún la negaba. Pensaba en nuestra vida juntos, la casa que compramos, los planes de familia. Todo parecía sólido, pero se agrietaba. Finalmente, no pude más. Decidí seguirla un martes. Aparqué lejos y la vi entrar en un edificio de apartamentos, no en la oficina. Esperé horas. Salió con Marcus. Él la besaba en la puerta. El mundo se detuvo. Regresé a casa antes que ella, actuando normal. Esa noche, mientras dormía, pensé, esto cambia todo. Pero aún no sabía hasta dónde llegaría. Continuará. ¿Qué hice después? La verdad salió a la luz de la peor manera. Después de esas primeras dudas que intenté enterrar, llegó el momento que ya no pude ignorar. Lena empezó a decir que los sábados por la tarde hacía terapia de jardinería en el patio trasero de casa. Decía que plantar hierbas la ayudaba a relajarse, a conectar con algo simple después de tanto estrés en la oficina. Yo la veía salir con guantes, una regadera pequeña y tarareando canciones que nunca había oído antes en nuestra casa. Al principio me pareció bien. Pensé que era una forma sana de desconectar, que tal vez el trabajo la estaba agotando más de lo que admitía. Le compré incluso unas macetas nuevas y tierra buena para que tuviera todo lo necesario. Ella sonreía y decía, gracias, amor, esto me hace mucho bien. Pero un sábado por la tarde, ella salió diciendo que iba a comprar más semillas al vivero del barrio. Me quedé solo en casa. Llovía un poco, así que decidí regar las plantas que ella había plantado semanas atrás. Albahaca, romero, menta. Todo crecía ordenado en filas perfectas junto a la valla. Mientras pasaba la manguera, noté que la tierra cerca de la albahaca estaba más suelta que el resto, como si alguien hubiera cavado recientemente. Me agaché, moví un poco la tierra con la mano y encontré algo duro bajo la superficie. Era una bolsita de plástico impermeable, enterrada apenas a unos centímetros. La saqué con cuidado, el corazón ya latiéndome fuerte. Dentro había un teléfono pequeño, de esos baratos que se usan una sola vez. Lo encendí. No tenía contraseña. Abrí los mensajes y vi el nombre del contacto. M. El último mensaje era de esa misma mañana. Tu tacto hace que todo florezca. Misma hora mañana en el invernadero. No tardes, te extraño ya. Había fotos también. Una de Lena abrazada a un hombre en lo que parecía el interior de un vivero grande, con plantas colgando alrededor. Él la tenía por la cintura. Ella reía mirando a la cámara. Otra foto más íntima. Sus manos entrelazadas sobre una mesa de madera, con un ramo de flores frescas al lado. Las fechas coincidían exactamente con los sábados, en que ella decía, voy a trabajar en el jardín sola, necesito paz. Cerré el teléfono
y lo dejé exactamente donde estaba. Volví a cubrirlo con tierra, como si no lo hubiera tocado. Me senté en el escalón de la cocina mirando el patio. La lluvia seguía cayendo suave, golpeando las hojas de las plantas que ella misma había puesto allí. Pensé en todas las veces que había entrado a casa con las uñas sucias de tierra, diciendo, hoy planté cilantro nuevo, huele increíble. Ahora entendía por qué siempre llegaba con esa sonrisa tranquila, esa calma que yo confundía con descanso. No era la jardinería, era él. Cuando volvió esa tarde, traía una bolsa con tierra y unas semillas envueltas. Me besó en la mejilla y dijo, compré lavanda, va a quedar precioso el rincón de atrás. Yo solo asentí, mirándola fijamente. No dije nada. Ella se fue a cambiarse y yo me quedé allí, con la imagen de ese teléfono quemándome la cabeza. El nudo que llevaba semanas creciendo en el estómago se convirtió en algo más pesado, más frío. Ya no era duda, era certeza. Esa noche, mientras ella dormía, volví al patio con una linterna pequeña. Saqué otra vez la bolsita. Revisé más mensajes. Eran de semanas atrás. No puedo esperar a verte más cerca entre las plantas. La próxima vez traigo la manta. El suelo está frío. Fotos de ellos dos en diferentes rincones del vivero, abrazados contra una pared de hiedra, ella sentada junto a él en un banco rodeado de macetas. Todo fechado en los sábados por la tarde, cuando yo estaba en casa creyendo que ella estaba sola, cuidando nuestro pequeño jardín. Guardé el teléfono de nuevo en su sitio. No lo toqué más ese día. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. La irritación que sentía antes se convirtió en una rabia contenida, muy profunda. No era solo traición, era que lo hacía en nuestra propia casa, usando el patio que yo mismo había arreglado para ella años atrás. Cada planta que había regado con mis manos ahora me parecía una mentira. Cada vez que ella tarareaba esas canciones nuevas, entendí que no eran de relax, eran de él. Al día siguiente, domingo, ella salió otra vez a revisar cómo crecen las hierbas. Yo me quedé en la ventana de la cocina, viéndola arrodillada junto a la albahaca, con el teléfono en la mano escribiendo rápido. Sonreía sola. Yo no sonreí. Solo pensé, ya basta de excusas. Sabía que tenía que actuar, pero aún no sabía cómo. La furia estaba allí, pero la guardé. La convertí en algo más útil. Paciencia. Porque cuando decides romper algo, lo haces bien. Y yo ya había decidido romperlo todo. Pero lo que vino después fue peor. Porque no era solo un amante cualquiera. Era Marcus, mi socio. El hombre con quien había construido la mitad de mi vida profesional. Y cuando lo confirmé, la traición dejó de ser solo personal. Se volvió total. ¿Qué hice cuando supe quién era realmente M? La confrontación llegó de golpe, y no hubo vuelta atrás. Después de encontrar ese teléfono enterrado en el patio, ya no había espacio para dudas ni excusas. Sabía que M era Marcus, pero necesitaba verlo todo claro, con fechas, lugares y pruebas que no dejaran ni un resquicio para mentiras. No quería confrontarla a medias. Quería tenerlo todo en la mano antes de abrir la boca. Así que empecé a mirar donde antes nunca había mirado. Lo primero fue el calendario compartido que usábamos para coordinar citas familiares y viajes de trabajo. Siempre había sido práctico. Ella ponía sus reuniones, yo ponía las mías, y así evitábamos solapamientos. Pero desde hacía meses, notaba que algunos bloques suyos aparecían como privado o simplemente en gris, sin descripción. Antes lo atribuía a temas confidenciales de su empresa. Ahora ya no. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, entré en su cuenta desde mi ordenador. La contraseña era la misma desde que nos casamos. Nunca la cambió. Abrí el calendario en modo edición y vi que esos bloques privados tenían recordatorios ocultos que solo se veían al pinchar. Decían cosas como cita con M, 1900, Bar El Refugio. No olvides el vestido azul. Hotel Riviera, habitación 412, confirmar llegada.
Las fechas coincidían exactamente con los viernes en que decía que tenía yoga avanzado o sesión de estudio hasta tarde. Seguí bajando. Había enlaces a una app de ride-sharing que ella usaba a veces. Entré con su usuario, mismo correo y contraseña. El historial mostraba viajes frecuentes a un bar pequeño en el centro, uno de esos sitios con luces tenues y mesas apartadas. El último era del viernes pasado. Recogida en nuestra casa a las 18:45. Destino El Refugio. Nota del pasajero. Recoge a mi cita. Lleva top azul marino. Regreso a casa a las 23:20, con una parada intermedia en una calle residencial tranquila. Ese mismo viernes me había mandado un mensaje a las 22:15. Aún en la biblioteca repasando. Llegaré tarde. No me esperes despierto. Mentira tras mentira, escrita con mi número en la pantalla. No paré ahí. Recordé que compartíamos una cuenta de fitness en la app del reloj que ambos usábamos para caminar y contar pasos. Ella siempre decía que le motivaba ver mis números y los suyos juntos. Abrí la app en mi teléfono. Fui directamente a las noches de los viernes y sábados. Veía caminatas nocturnas que empezaban a las 19:30 y terminaban pasadas las 23:00. El ritmo cardíaco subía mucho en picos. 140, 150 latidos por minuto durante largos ratos. No era caminar, era otra cosa. Y lo peor, la app permitía adjuntar notas y fotos automáticas si el reloj detectaba actividad intensa. Había varias. Una foto tomada a las 21:47 de un viernes. Lena sentada en un banco de parque bajo una farola, abrazada por detrás por un hombre. Solo se veía su perfil, pero reconocí la chaqueta de Marcus, la misma que usaba en la oficina. La nota escrita por ella. Noche perfecta, mañana más. Otra del sábado pasado. Los dos de pie, abrazados de lado, con el reloj capturando el momento, porque ella lo había dejado en modo time-lapse. La nota decía, no quiero que termine nunca. Guardé capturas de todo. Las fechas, las horas, los lugares. Coincidían con cada excusa que me había dado durante meses. Luego fui al correo. Teníamos una cuenta conjunta para temas de la casa, facturas, reservas. Revisé la carpeta de spam. Ella nunca la limpiaba. Allí estaban. Confirmaciones de hotel que nunca mencionó. Una para un resort a una hora de la ciudad. Suite romántica con jacuzzi y cena privada para dos. Bienvenidos Lena y Marcus. Adjuntaba una foto promocional, pero en el cuerpo del correo había una nota personal del hotel. Gracias por elegirnos otra vez. Los esperamos el próximo viernes a las 20:00. Era el mismo viernes en que me dijo que iba a ayudar a mi prima con los niños, porque estaban enfermos. Otra reserva, más antigua. Habitación deluxe, champán de bienvenida incluido. Geotag en el pie de foto de una selfie que ella subió a su Instagram privado, que yo veía porque me tenía agregado. Ella en un lobby lujoso, riendo, con un brazo masculino alrededor de su hombro. El pie decía, escapada merecida. Todo encajaba. Las ausencias, los horarios, los mensajes, las fotos, los pagos con la tarjeta conjunta que yo pagaba casi siempre. No era un desliz, era un patrón. Mes tras mes. Mientras yo estaba en casa preparando cenas, revisando cuentas de la empresa que compartía con Marcus, ellos estaban juntos, en hoteles, en bares, en parques, en nuestro propio patio. Me senté en el sofá esa noche con el portátil cerrado, mirando la pared. La rabia ya no era caliente, era fría, precisa. Pensé en todas las veces que Marcus me había dado palmadas en la espalda en la oficina diciendo, «Eres un gran tipo, Elías. Tienes suerte con Lena. Es fuego». Ahora entendía el tono. Era burla. Pensé en las noches en que ella llegaba tarde, se metía en la ducha rápido y decía, «Hoy fue agotador». Ahora sabía por qué olía a perfume caro, que no era el suyo habitual. No lloré. No grité. Solo respiré hondo y guardé cada archivo en una carpeta nueva, con contraseña.
porque sabía que el siguiente paso no iba a ser hablar, iba a ser mostrar. Y cuando mostrara todo eso, no habría forma de girarlo, de culparme a mí, de decir que era paranoia. Iba a ser el final de su versión de la historia. Pero aún faltaba lo peor, porque la verdad completa salió a la luz en el peor momento posible, delante de toda la familia. Y cuando eso pasó, ya no hubo marcha atrás. ¿Qué ocurrió cuando la verdad explotó en público? La humillación fue total, y mi respuesta también. La verdad no salió en privado. Salió en el peor lugar y en el peor momento. En la casa de mi cuñada, durante la inauguración de su nuevo hogar. Era un domingo por la tarde. Toda la familia estaba allí. Mis suegros, los hermanos de Lena, primos, tíos, los niños corriendo por el jardín. Habían invitado a unas 30 personas para celebrar. Mesas con comida casera, música suave de fondo, risas por todos lados. Mi cuñada acababa de mudarse a esa casa grande, después de años ahorrando. Era un día de alegría, de familia unida. Yo llegué con Lena en el mismo coche. Ella iba maquillada, con un vestido nuevo que había comprado para la ocasión. Yo llevaba la botella de vino que habíamos elegido juntos. Desde fuera, parecíamos la pareja de siempre. Entramos, saludamos a todos, besos, abrazos. Mi suegra me tomó del brazo y dijo: «Qué bueno verte, Elías, siempre tan serio pero tan bueno». Lena se fue a la cocina a ayudar con las bebidas. Yo me quedé en el salón charlando con el cuñado de mi suegra sobre fútbol. Todo normal. Hasta que llegó el momento de sentarse a la mesa. Mi suegra pidió que alguien pusiera música de fondo más alegre. Lena se ofreció. Yo lo hago. Tengo el USB con las fotos de cuando éramos niños, para recordar. Todos aplaudieron la idea. Era típico de ella. Siempre la que animaba las reuniones con fotos antiguas. Fue a la cocina con su bolso. Yo la seguí porque quería agua. La vi sacar un pendrive pequeño del bolsillo lateral. Lo conectó al portátil de mi cuñada que estaba abierto sobre la encimera, el mismo que usaban para mostrar el tour virtual de la casa nueva. La pantalla se encendió. En cuanto insertó el USB, se abrió automáticamente una carpeta llamada Para él. No tuvo tiempo de cerrarla. El reproductor de vídeo se lanzó solo. El sonido salió fuerte por los altavoces. Música lenta, risas y sonidos suaves. La imagen. Lena bailando con ropa ligera en lo que parecía un apartamento ajeno, moviéndose despacio frente a una cámara. Luego cambió a otro clip. Ella besando a un hombre con pasión, con las manos en su nuca. El hombre era Marcus. Se veía claramente su cara de perfil. El vídeo siguió. Los dos en la cama, riendo mientras se acercaban más. El volumen era alto. Todos en el salón lo oyeron. Primero se hizo silencio. Luego pasos rápidos. Mi cuñada entró corriendo a la cocina gritando: «¿Qué estás haciendo con mi ordenador?». Vio la pantalla y se quedó helada. Detrás de ella entraron mi suegra, mi suegro, los primos. Todos vieron. Lena intentó sacar el pendrive de un tirón, pero ya era tarde. Los vídeos se habían copiado automáticamente a la carpeta de recientes del portátil. Mi suegra se llevó la mano a la boca y dijo en voz baja: «Dios mío. Lena, ¿cómo has podido?». Mi suegro se acercó, miró la pantalla un segundo más y apagó el ordenador de golpe. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Lena se puso blanca. Empezó a balbucear. «No es lo que parece. Fue un error. El USB estaba mal». Nadie le creyó. Mi cuñada la miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «¿En mi casa? ¿Hoy? ¿Delante de los niños?». Los niños ya estaban subiendo al piso de arriba, porque los mayores los apartaron rápido. Mi suegra se sentó en una silla de la cocina y empezó a llorar en silencio. Mi suegro me miró a mí directamente y dijo: «Elías, lo siento, no sabía nada». Yo no dije una palabra, solo miré a Lena. Ella intentó acercarse a mí, extendió la mano. «Por favor, hablemos en privado. No es así». La aparté con calma. No la toqué con rabia. Solo la miré fijo y dije: «Ya no hay privado.
Todos lo vieron. La gente empezó a salir de la cocina. Algunos se fueron directamente a la puerta sin despedirse. Otros se quedaron murmurando en el salón. Mi cuñada desconectó el pendrive y lo guardó en su bolsillo. Dijo, «Esto no se queda aquí». Lena se quedó sola en medio de la cocina, con el bolso en el suelo, mirando al suelo. Intentó hablar otra vez. Fue un error. No quería que pasara. Por favor. Mi suegra se levantó, se acercó a ella y le dijo con voz temblorosa, «Pensé que eras diferente. Pensé que eras mi hija buena. Resulta que no». Luego salió también. Yo me quedé el último. Lena me miró con los ojos rojos y dijo, «No me dejes así. Dame una oportunidad». Yo respondí calmado. La oportunidad se acabó hace meses. Hoy solo se hizo público. Salí de la cocina, recogí mi chaqueta y me fui en taxi. No volví a casa esa noche. Dormí en un hotel. Mientras iba en el taxi, pensé en la cara de mi suegra, en los niños escondidos, en el silencio que dejó el apagón del ordenador. No sentí placer. Sentí vacío. Pero también claridad. Ya no había excusas posibles. La familia lo sabía todo. Y yo también. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Lena se quedó en la casa de su hermana esa noche, pero al día siguiente empezó a llamarme sin parar. Yo no contesté, porque ya había decidido el siguiente paso. Y cuando lo di, no hubo piedad. ¿Qué hice con todo el poder que tenía en nuestras vidas compartidas? Lo usé todo. Y ellos lo perdieron todo. Después de lo que pasó en la casa de mi cuñada, la familia se rompió en pedazos. No fue algo lento ni discreto. Fue rápido y violento, como si alguien hubiera tirado una bomba en medio de la mesa. Al día siguiente, lunes, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi suegra, llorando, preguntándome si era verdad todo lo que había visto. Le dije que sí, que era verdad, que llevaba meses pasando. Ella colgó sin decir más. Luego mi cuñada, furiosa, gritando que cómo había permitido que su portátil se convirtiera en el escenario de esa vergüenza. Le respondí calmado, no fui yo quien lo conectó. Después vinieron mensajes de primos, tíos, hermanos de Lena. Todos querían saber detalles. Algunos me mandaban fotos que habían sacado del portátil antes de que lo apagaran. Capturas de los vídeos, de los besos, de la carpeta para él. No las pedí. Las mandaron solos. Lena intentó volver a casa esa misma noche. Llegó con una maleta pequeña y los ojos hinchados. Me encontró en la puerta y dijo, «Por favor, déjame entrar. Hablemos. Fue un error. No quería que nadie supiera». Yo no la dejé pasar. Le dije, «Ya lo saben todos. No hay nada que hablar aquí». Se quedó en el porche llorando un rato. Luego se fue en taxi. No sé a dónde. Al día siguiente supe que se había quedado en casa de una amiga del trabajo. Pero la amiga la echó al tercer día. Alguien le había mandado los vídeos por WhatsApp y no quiso tenerla en su casa. La familia se dividió en bandos. Unos me apoyaban a mí. Decían que Lena había cruzado una línea que no se perdona, que había humillado a todos en un día de celebración. Otros, sobre todo las tías más mayores, intentaban mediar. «Es tu esposa, Elías. Dale una oportunidad de explicarse». Pero la mayoría se puso de mi lado. Mi suegro me llamó una tarde y me dijo, «Hijo, lo que hizo no tiene nombre. Si necesitas algo, aquí estoy». Nunca me había llamado hijo antes. Eso dolió más que los gritos. El caos llegó al máximo en la barbacoa del primo segundo, 2 semanas después. Era una reunión anual que siempre hacíamos en su jardín. Lena fue invitada por su madre, que aún tenía esperanza de arreglar las cosas en familia. Yo también fui, porque no quería esconderme. Cuando llegamos, el ambiente ya estaba tenso. La gente hablaba bajo, miradas de reojo. Lena se sentó en una esquina con los niños de mi cuñada, intentando jugar como si nada. Yo me quedé cerca de la parrilla hablando con los hombres. Entonces, el hermano de Lena, que había bebido más de la cuenta, se levantó y dijo en voz alta, «Ya está bien de fingir. Todos vimos lo mismo en casa de Ana. Lena, ¿vas a decir algo o seguimos haciendo como si no pasó nada?»
Lena se puso pálida. Intentó levantarse y salir, pero su hermano la detuvo. No te vas. Habla. Ella empezó a llorar y dijo, fue un error. No quería herir a nadie. Elías y yo teníamos problemas. Eso encendió la mecha. Mi cuñada saltó. Problemas. ¿Y por eso estás con el socio de tu marido? Delante de los niños en mi casa. La madre de Lena intentó calmar. Por favor, no delante de los pequeños. Pero ya era tarde. Los platos empezaron a volar. Uno se rompió contra la pared. Lena gritó, todos me juzgáis, pero nadie me escucha. Su hermano le contestó, te escuchamos en el vídeo. Bastante claro. Los niños se asustaron y subieron corriendo al piso de arriba. Alguien los llevó a una habitación y cerró la puerta. La barbacoa se convirtió en gritos cruzados. Tías defendiendo a Lena. Es humana. Todos cometemos errores. Primos gritando. Error es olvidarse las llaves, no esto. Mi suegro se levantó y dijo fuerte. Basta. Lena, sal de esta casa. No quiero verte más hoy. Ella se quedó mirando a su padre como si no lo reconociera. Luego salió corriendo hacia la calle. Nadie la siguió. Después de eso, el grupo familiar de WhatsApp explotó. Mensajes a todas horas. Algunos borrando a Lena del grupo, otros saliendo solos. Mi suegra mandó un audio llorando. No sé cómo llegamos a esto. Mi niña, ¿dónde fallé? Lena respondió con textos largos. Por favor, no me dejéis sola. Os necesito. Fue una tontería. Nadie contestó. Uno a uno, los familiares empezaron a silenciarla, a bloquearla. Al final del mes, solo quedaban 2 tías que le mandaban mensajes de vez en cuando, pero con distancia. El resto cortó contacto, incluida su madre, que me dijo por teléfono, no puedo mirarla a la cara, Elías. Cada vez que pienso en esos vídeos. Lena se quedó aislada. Perdió a su familia. Y yo, viendo cómo se desmoronaba todo a su alrededor, no sentí lástima. Sentí justicia. Pero también vi que el daño ya estaba hecho. La casa se quedó vacía. Las cenas familiares desaparecieron. Los cumpleaños se celebraban por separado. Todo lo que habíamos construido juntos como familia se rompió por sus decisiones. Y mientras el caos seguía, yo preparaba el golpe final. Porque lo que quedaba por hacer no era emocional, era práctico, legal, definitivo. Y cuando lo ejecuté, no quedó nada para ellos. ¿Cómo terminé con todo lo que compartíamos? Lo tomé todo. Y lo hice sin piedad. Después de la barbacoa en casa del primo, donde todo se rompió del todo, ya no había vuelta atrás. Lena estaba sola. Su familia no contestaba llamadas ni mensajes. Su madre le había dicho por última vez, no puedo verte ahora, Lena. Cada vez que cierro los ojos veo esos vídeos. Su padre ni siquiera levantó el teléfono. Los hermanos la bloquearon en todo. Los primos dejaron de invitarla a nada. Se quedó sin red. Y yo, mientras tanto, había estado moviendo piezas en silencio durante semanas. Teníamos todo compartido. Cuentas bancarias, inversiones, la casa, los coches, la empresa. Yo era el principal firmante en casi todo, porque al principio, cuando empezamos, ella dijo, tú manejas mejor los números, yo me encargo de la creatividad. Nunca cambió eso. Nunca pidió firmar igual. Y Marcus. Marcus era mi socio al 50%. Habíamos firmado un pacto de socios hacía 5 años. Si uno cometía una falta grave contra el otro o contra la empresa, el otro podía comprar su parte al valor contable, sin prima. Lo incluimos por si acaso. Nunca pensamos que se usaría así. Primero actué con lo financiero. El lunes siguiente a la barbacoa fui al banco con el abogado. Transferí todo el saldo de las cuentas conjuntas a una nueva cuenta solo a mi nombre. Era legal. Yo era el titular principal y el dinero provenía mayormente de mis ingresos y de la empresa. Cerré sus tarjetas de crédito. Bloqueé el acceso online a las inversiones familiares. Cuando ella intentó sacar dinero de un cajero esa misma tarde, porque ya no tenía efectivo, la máquina le devolvió el plástico con un mensaje. Tarjeta inválida. Llamó al banco llorando. Le dijeron que debía hablar con el titular principal. Me llamó a mí.
No contesté. Luego vino la casa. La hipoteca estaba a mi nombre desde el principio. Pagué las cuotas, siempre yo. El abogado preparó los papeles de separación de bienes y divorcio express, por mutuo acuerdo, aunque no era mutuo. Le mandé el burofax a la dirección de su amiga. Tienes 48 horas para recoger tus cosas personales. La casa ya no es tuya. El coche familiar queda a mi disposición. Firma o vamos a juicio. Ella llegó esa noche con 2 maletas y la cara destrozada. Intentó entrar. La detuve en la puerta. Le dije, solo lo que cabe en las maletas. El resto se queda. Lloró fuerte. Por favor, Elías, no me dejes en la calle. Fue un error. Dame tiempo. Le respondí. El tiempo se acabó cuando conectaste ese pendrive delante de tu madre. Cerré la puerta. Escuché cómo se derrumbaba en el porche. Luego se fue en taxi. Con Marcus fue más directo. Fui a la oficina el martes. Él ya sabía algo porque los rumores corrían. Entré a su despacho y puse sobre la mesa la carpeta con todo. Capturas de mensajes, fotos del patio, geolocalizaciones, extractos bancarios donde se veían pagos de hoteles con la tarjeta de la empresa. Le dije, firma la venta de tu parte al valor contable, o voy a juicio por infidelidad societaria y te llevo por delante. Intentó reírse al principio. Vamos, Elías, no seas así. Fue algo pasajero. No mezcles lo personal con los negocios. Le puse delante el pacto de socios firmado por él mismo. Se quedó callado. Sudaba. Al final firmó. Le compré su 50% por el precio de balance. Mucho menos de lo que valía realmente. Perdió la empresa, las acciones, los fondos de inversión que tenía en común. En una semana sus cuentas se congelaron por deudas que ya no podía pagar. Su mujer lo dejó. Se quedó en un apartamento pequeño alquilado. Me llamó una vez. Elías, socio, hablemos. No me dejes así. Le dije, ya no somos socios y nunca más lo seremos. Colgué. Lena intentó volver una última vez. Vino a la casa con su madre, la única que aún le hablaba un poco. Se pararon en la puerta. Su madre dijo, Elías, por favor, es mi hija. No la dejes sin nada. Lena lloraba. Lo siento. De verdad. No quería destruir todo. Dame una oportunidad. Por favor. Miré a las dos. Le dije a mi suegra, lo siento por usted, pero ella eligió. Y yo también. Cerré la puerta. No volvieron. Hoy, meses después, ellos son ecos. Lena vive en un piso pequeño que alquila con ayuda de una prima lejana. Trabaja en un empleo menor, lejos de su carrera anterior. Marcus intenta reconstruir desde cero, pero nadie quiere asociarse con alguien que perdió todo así. Yo sigo en la casa. La empresa es mía al 100%. Las cuentas están seguras. Pago las facturas solo. Duermo solo. Gané. Les quité todo lo que usaron contra mí. La traición se pagó cara. Pero en las noches, cuando la casa está en silencio, me siento en la cocina con una taza de café frío y pienso, lo hice. Los dejé sin nada. Y ahora, ¿qué queda para mí en estas ruinas? No hay victoria completa. Hay alivio. Hay fuerza. Pero también hay un hueco que no se llena con papeles firmados ni cuentas transferidas. Estoy libre. Al fin. Sin embargo, en ese silencio, a veces me pregunto si la libertad siempre pesa tanto. Y eso es todo. No hay más. Se acabó. Querido espectador, suscríbete al canal y dale like a la historia.